Ahora, en este espacio de enseñanza-aprendizaje, vamos a platicar de los materiales tipo P y tipo N. Esto es porque tenemos semiconductores tipo P y también semiconductores tipo N. Conceptos básicos que de hecho ya los comentamos. ¿Qué es un semiconductor? Ya saben lo que es un semiconductor. Cuando decimos que el semiconductor es intrínseco, también ya lo sabemos, es cuando es puro, no está dopado. Semiconductor extrínseco es cuando está dopado. Ya saben también lo que es banda prohibida, ya saben también lo que es banda de valencia y ya saben también lo que es la banda de conducción. El semiconductor de tipo P es aquel que recibe una cantidad adicional de portadores de carga negativa y estos los toma normalmente de una sustancia pentavalente, es decir, de aquellos elementos que están en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos químicos. Y a esa sustancia se le conoce como donadora o donante. Observen qué es lo que pasa. Tenemos una sustancia donadora etiquetada o coloreada con amarillo en esta figura. Suelta uno de sus electrones y se vuelve en un ion positivo. Aquí lo tenemos gráficamente. Tenemos una impureza del grupo 5 a 30 grados Kelvin, que es normalmente la temperatura ambiente. Tenemos sus electrones y se convierten en un ion positivo. Estos son electrones libres que dejó la sustancia donadora. Son átomos ionizados. Entonces, los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor tipo N son electrones libres. En cambio, en el semiconductor del tipo P, ahí al semiconductor se le dopa con sustancias trivalentes, es decir, sustancias o elementos del grupo 3 de la tabla periódica. A esa sustancia se le conoce como receptora o aceptadora. Observen lo que sucede. Ahí está la sustancia. Ya tiene un hueco y va a recibir un electrón del silicio. A su vez, el silicio que donó el electrón se quedó con un hueco. Y ahora tenemos un ion negativo en la sustancia receptora. Ahí está el hueco. ¿Qué sucede con el bloque de silicio? Lo dopamos y le metemos impurezas del grupo 3 a temperatura ambiente. Le quitamos electrones y dejamos huecos. Esos son huecos libres, listos para que pueda llegar un electrón y brincar entre ellos y hacer el movimiento de partículas eléctricas, lo que es la electricidad. Los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor del tipo P, como es el que acabamos de ver, son los huecos y estos actúan como portadores de carga positiva. Esos son los materiales semiconductores tipo P y tipo N. La conductividad de estos elementos, o sea, el movimiento de partículas eléctricas o cargas eléctricas, se puede analizar
con la siguiente fórmula y se expresa en términos de las densidades de los portadores de carga, denotados con una N para los electrones subíndice I y una P para los huecos subíndice I. El subíndice I quiere decir que son cantidades intrínsecas, o sea, son cantidades puras, tanto de huecos como de electrones. También la conductividad se expresa utilizando la carga del electrón, denotada con la letra E, como ustedes saben, y equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 colombios. Y la movilidad, denotada con la letra μ, letra griega μ, que es la movilidad de los portadores de carga mayoritarios. La expresión se muestra en la diapositiva, donde para el silicio la movilidad de los electrones es igual a 0.135 metros cuadrados por volt por segundo. Y la movilidad para los huecos del silicio también es de 0.048 metros cuadrados por volt por segundo. A 300 grados Kelvin, que es la temperatura ambiente, 24-25 grados centígrados, la cantidad de electrones intrínsecos es igual a la cantidad de huecos intrínsecos. Y eso equivale a 1.5 por 10 a la 16 partículas. Eso son un montón normal. Después les comento cómo se expresa esa cantidad. La movilidad para el silicio es más o menos, o más bien, de 4.4 por 10 a la menos 4 Siemens por metro. Un semiconductor dopado. Vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. La concentración de impurezas típica en semiconductores dopados es del orden de 10 a la 22 átomos donadores o receptores por metro cúbico. Una concentración entre 5 y 6 veces mayor que la de los conductores intrínsecos en el silicio. Por lo tanto, el número de transportadores libres está muy cerca del nivel de dopaje. La siguiente es una relación muy importante para todos los semiconductores dopados. La cantidad de transportadores de electrones por la cantidad de transportadores huecos es igual a la cantidad de electrones intrínsecos al cuadrado. Por lo tanto, al dopar un semiconductor se reduce la concentración de transportes minoritarios. La conducción se realiza principalmente a través del transportador de impurezas. Y esa conductividad es igual a la carga del electrón por la densidad de donadores por la movilidad de los electrones, si estamos hablando del semiconductor de tipo N. Y esa movilidad será igual a la carga del electrón por la densidad de sustancias receptoras por la movilidad de los huecos, si estamos hablando del semiconductor del tipo P. Aquí hay un ejemplo. Dice, calcúlese la conducción del silicio dopado con arsénico e indio a 10 a la 22 átomos por metro cúbico. Ándele. Sencillo, aplicamos la fórmula que acabamos de ver y lo resolvemos sin más problema. El arsénico es un dopante del tipo N. Sigma, en este caso, o sea, la conductividad va a ser igual a la carga del electrón por la densidad de donadores por la movilidad de electrones. Y esto es igual a la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19, por la densidad de donadores, que es del orden de 10 a la 22, nos lo dice el problema, por la movilidad de los electrones,
en el silicio, que ya vimos que es igual a 0.135. Esto nos da 216 Siemens por metro. Y para el indio aplicamos la misma fórmula, pero con sus respectivas cantidades, que nada más cambian en la movilidad de los huecos para el silicio y la densidad de aceptadores, que sigue siendo del mismo orden, 10 a la 22, nos lo dice el enunciado del problema. Recuerden que la conductividad intrínseca del silicio es muy inferior. 4.4 por 10 a la menos 4 Siemens por metro. Contra 77 o 216, pues sí se nota la diferencia. Bueno, jóvenes, hasta acá hemos llegado. Aquí concluimos la unidad 1. De aquí hay que pasar, por favor, a hacer su prueba de aprendizaje, que se conoce en inglés como quiz, y la tenemos en la plataforma digital de ingeniería electrónica. Les mostraré cómo entrar, o creo que ya lo saben. Si no, de todas formas, se los muestro. Gracias, nos vemos luego.